Vale, al amarillo. Sara, Rollos rollos de papel higiénico. ¿Dónde tiramos los rollos de papel higiénico? Pero sin papel, En ¿no? el azul, muy bien. Bricks, anda, los bricks. ¿Dónde van los bricks? ¿En el azul? ¿Estáis de acuerdo? No. ¿Dónde van los amarillo. bricks? En el amarillo, ya, pero Sí, ¿sabes pero lo que son tienen? Son envases. Aluminio. Por dentro, los Llevan bricks aluminio. llevan aluminio. Por eso mi... Stop it. Very good. Now, take this and be careful. One drop in the middle. Just one drop. Very good. Your turn. Well, did you add the milk before? No. Did you do it? No. For you, yes. Add a drop in the middle. Very good. This one for you. And now we have to add this. I'm going to do it, leaving it like that. It's nice, isn't it? Corremos. 611. 10 personas. 611 ha dicho. 611. Más una persona. El 6, el 1 y el 1, que sería 116. ¿Cuál sería el resultado? ¿A qué números tendríamos que ir a buscar? Corriendo. Pero cuidado, porque ellos también van a ir a por vosotros. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. El primer equipo que consiga el resultado, ¿vale? Cogiendo números del equipo contrario, es el que gana punto. ¿Vale? ¿Queda claro? A lo mejor es que están protegiéndose. Pero Alejandra, protege a los jugadores de tu equipo. ¿Aquí cómo se cree si no os interesa? No, pero tenéis que poner el resultado en el círculo. En el círculo, Rubén, en el círculo. Cindy, hay veces que no. ¡6! Venga. ¿Qué cogerota soy que aquí? ¿Segura? Otro 6. A ver. Que se vuela. Toma, ayuda. Madre mía, voy a buscar el que me habéis hecho. Venimos aquí. Aparece detrás ¿de qué? De aquí. Entonces los dos personajes que estén aquí cogerán y dejarán caer la tela y aparecerá el malo, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, pues entonces, ahora ya voy a sacar la maleta con el atrecho. Cada uno llevará una cosita, ¿vale? Vale. Pues algo había que hacer. Hay cosas para todo el mundo. Por ejemplo, los dos narradores. Cada uno lleva un gorro de estos. Tú quieres el negro, vale. Tú quieres el rojo. ¿Quieres el otro narrador? Perdón. Ay, perdona. Y tú el rojo. ¿Vale? A ver, las tres mariposas. Una, dos. Las hadas. Hadas, perdón. ¡Ay, yo quiero el morado! ¡Qué chuli! Las tres hadas. Vale. Me lo pongo La reina buena. Ahora te pondremos unos ganchitos para ponerte eso, ¿vale? por favor.
Madre mía. Este mono es perfección. Espera. No, toma, brujo tragacuentos. Madre mía. Y esto también. Ya no quiero llevar esto. Vale, el que hace de pajarito, toma, ponte los guantes. Lo primero. Sigue Iván, el Andrea va a probar. ¿Lo pongo directamente? Primero. Queda bien. Echa bastante. Ya. Más. Sí, que sube. Salir corriendo, vale. Me quedo aquí. Bueno, no hace mucho. ¡Hala! ¡Qué guay! Es rosa y sabrá a fresa. No creo. Creo que sabe a vinagre. Sabe a vinagre. Saberá. Échale más. ¡Hala! Ahora sí. Creo que bicarbonato no hace falta más. Échale más. Dentro de la botella, échale más. ¿Te puede echar vinagre? A ver cómo. ¡Vale, la jeringa! Quita, vamos a ponerle más. Va para delante. ¿Qué le puede ser? ¿Qué has hecho? ¡Dios! Está pintado la cara entera. Las medallas terminándolas. Sangre, se nos ha desangrar. Madre mía. Ah, pues nos ha desangrado el paciente. Vamos a poner los guantes. También, míralo. Vale, vamos. Pero fijaros, un herido que está pintando y todo. Fíjate si puede hacer cosas. Vale, va, eso. Ponte bien el guante, ¿no? Tío, que tiene 4 dedos. Andrés, Tiene 4 dedos. venga, tapona esa herida que se nos desangra. Se nos desangra, Nacho. Se va a morir. Qué desastre. Y el guante. Es la que tú has liado. No, la que habéis liado. Ese es el de Abel. Venga, ahora ya ha dejado de sangrar. ¿Qué hacemos? Pues le cristalmina. ¿Vale? Si es una herida que no necesitamos llamar al ambulatorio, podemos poner cristalmina para que cicatrice un poquito antes. ¡Que se muere, Andrés! No, ya está. Ya está. Estás salvado. A ver, Está salvado, Nacho. Pero con el guante de los pelos que siempre. Es que no me cae. Mi reina, tenemos un grave problema. Pedrusco ha entrado en nuestro reino y está destrozando todo. ¡Ay, ese príncipe! Mamá, deja que vaya yo. Tocaré a Pedrusco con mis dedos mágicos y dejará de portarse mal. Puede que funcione. De acuerdo, hija, pero ten mucho cuidado. Ese príncipe tiene el corazón duro como una piedra. Id con ella y vigilad que Pedrusco no le haga ningún daño. Nada le pasará, no te preocupes, majestad. Qué linda piel tiene este zorro. Lo cazaré para que mi padre se haga un abrigo con él. Perdona, y mira dónde está el zorro, ¿vale? Zorro, El zorro está ahí atrás del todo. Ya, bueno, pero tú míralo y donde esté lo señalas, ¿vale? Vale. Venga. Detente, Pedrusco, no lo hagas. ¿Por qué no, niña tonta? El zorro es un ser vivo como tú y como yo. a su lado No ahora. le hagas daño. El que tenga alguna duda tiene que consultar la chuleta para ver dónde van las cosas, ¿eh? Para ver dónde baja la... Ojo. Nada le pasará, no te preocupes, majestad. Qué linda piel tiene este zorro. Le cazaré para que mi padre se haga un abrigo con él. Detente, Pedrusco, no lo hagas. ¿Por qué no, niña tonta? El zorro es un ser vivo como tú y como yo. No le hagas daño. Haré lo que me dé la gana. Mira esto.